Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar de China, del interés del gigante asiático en América Latina, un interés que es económico, pero también es político. ¿Qué es lo que va a pasar en las relaciones entre Asia y América Latina? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La República Popular de China es en la actualidad la segunda potencia económica mundial. Con un Producto Interno Bruto de 7.318 billones de dólares, analistas y economistas indican que para 2030 China se convertirá en la primera potencia económica, desplazando así a los Estados Unidos. Además, el gigante asiático es líder de la industria manufacturera en exportaciones y es el primer tenedor de divisa extranjera. China aporta el 18% del Producto Interno Bruto mundial y su extensa población, más de 1.344.000 millones de habitantes, constituyen el 22% de la población total del mundo. China se caracteriza por ejecutar un modelo de desarrollo económico totalmente diferente al acostumbrado en los demás países desarrollados. Y si bien ha logrado hasta el momento un crecimiento económico considerable, presenta realidades de un país subdesarrollado. Su Producto Interno Bruto per cápita en 2011 fue apenas de $5.445, muy por debajo del promedio de las potencias económicas. Además, presenta amplias desigualdades sociales entre la población de la ciudad y del campo. Se estima también que está muy cerca de su crecimiento potencial. Si bien en los últimos 20 años ha presentado tasas de crecimiento del 10%, se puede observar que hoy sus tasas bajan poco a poco. Sin embargo, y en tiempos en que el sector manufacturero chino está dando muestras de declive, el flujo de dinero proveniente del gigante asiático hacia América Latina sigue siendo caudaloso. Hoy China es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú, y el segundo de países como México, Argentina y Venezuela. Además, es percibido por los latinoamericanos como un actor pragmático, con mayor interés en lo económico que en lo político. Margaret Myers y Peter Hacking del China Policy Review sostienen: en América Latina no están preocupados porque China vaya a aprovechar su creciente influencia en la región para influir en las políticas locales, reclutar socios para sus objetivos globales o para competir con Estados Unidos por posibles aliados. La ya palpable presencia china en América Latina va tomando fuerza. Ejecutivos chinos caminando por las calles de las principales ciudades latinoamericanas es una escena cada vez más vista. El Pacífico, que hasta ahora se constituyó en la vía de navegación para buques de carga, parece estar destinado a convertirse en la vía para intercambiar mucho más que materia prima. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión, ponemos un contexto global alrededor de la República Popular China. Ustedes saben, la República Popular China es el país más poblado del mundo, tiene un poco más de 1.400 millones de habitantes. Es una república popular socialista, su presidente es Xi Jinping y su relación económica ha variado sustancialmente en los últimos años. Su capital es Beijing y su idioma es el chino mandarín. Nos acompañan dos grandes invitados. Nos acompaña Sebastián Bedoya, comisionista de Bolsa, y el doctor Pablo Echavarría, director del Centro de Estudios de Asia-Pacífico. Ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Pablo, usted fue embajador de Colombia en China, conoce muy bien la situación del gigante asiático. Históricamente, ¿hasta dónde podemos ir por el interés que empieza a tener China en América Latina y viceversa? También, ¿cuándo empieza América Latina a despertarse hacia el interés por China en el tema comercial, sobre todo? Mire, el primer contacto que se conoce entre China y América Latina ocurrió por allá en el siglo XVI, a raíz de los viajes que hacía el galeón Manila. Sí, realmente no era un solo barco. Así se llamaba la flota de galeones que viajaban de Filipinas y que llegaban al puerto de Acapulco. Y de ahí, de Filipinas, traían mercancía del Asia, especialmente de China, sí, sedas, cerámicas, porcelana, pólvora y especias. Y de vuelta llevaban oro, plata, maíz, tabaco.
Se dice que Acapulco, que era un caserío de 1000 habitantes, cuando llegaba el galeón se reunían allí 10.000 personas esperando el barco para comprar, adquirir las mercancías y después distribuirlas por América, y otras de ellas cruzaban hacia Veracruz para ir a España, para llegar a España. Ese es el primer contacto. El segundo contacto ocurre en 1847, cuando hubo necesidad de reemplazar la mano de obra africana. Entonces aparecieron los famosos culíes, que eran los trabajadores no especializados que los embarcaban como ganado, es decir, las oficinas de embarque estaban en Hong Kong, pero los puertos de embarque eran, en ese momento se llamaba Amoy, que es hoy la ciudad de Xiamen. Sí. Aquí vinieron a América Latina, a Cuba, al Perú, etc. Muchos a Estados Unidos incluso. Y muchos a Estados Unidos. Bueno, luego, hubo una relación intermitente en el final de la dinastía Qing, que es la última dinastía de China, y el principio de la República China, no la República Popular China. Una relación un poquito intermitente. Y cuando se fundó la República Popular China, en 1949, prácticamente China no tenía relaciones diplomáticas con ningún país. Y la diplomacia que hacía China en la región de América Latina era la famosa diplomacia cultural, a través de personas, de ideas, como una política integrada de relaciones exteriores. En 1960, cuando triunfó la revolución de Castro estableció relaciones diplomáticas con China. Fue el primer país de América Latina. Y eso también lo ha marcado un poco de política la relación. Sí, ellos tienen su relación, pero curiosamente es una relación que no es una relación estratégica. Claro. Es una relación amigable, es una relación estrecha, porque tienen comparten el socialismo, etcétera. Pero por ejemplo, relaciones estrechas las tiene, por ejemplo, Brasil, que es un aliado estratégico de China. Bueno, en 1970, cuando triunfó el gobierno de Allende, Chile también estableció relaciones diplomáticas con China, y a raíz del viaje, de la visita del presidente Nixon en 1972, ya comenzaron los otros países a establecer relaciones. Colombia las estableció en 1980. O sea que nosotros ajustamos este año, en febrero pasado, 35 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Cabe decir que en América del Sur todos los países tienen relaciones diplomáticas chinas, con excepción de Paraguay, que los tiene con Taiwán. Sí. Y en Centroamérica y el Caribe hay 11 países, de un total de 23 en el mundo, que tienen relaciones con Taiwán. Porque es bueno decirlo, que ningún país puede tener relaciones diplomáticas con ambos. Una política de China es, si usted quiere tener relaciones diplomáticas conmigo, tiene que romper con Taiwán. Puede tener relaciones comerciales, no oficiales. Colombia las tiene, pero no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Claro, porque ahí nos metemos en el tema económico, que ha crecido sustancialmente en los últimos 20 años, pero con más fuerza en la última década. Sebastián, usted conoce muy bien el tema de la economía de ambos países, vivió en China un tiempo, ahora está radicado en Colombia, pero con unas estrechas relaciones con China. ¿Cuáles son esas características económicas que podríamos empezar a notar, o que usted nos puede decir sobre los dos países en el tema económico? Bueno, hay unas diferencias marcadas desde su estructura política. ¿Sí? Aquí una democracia, allá no. Y eso lleva a que, por ejemplo, allá no hay un sistema de seguridad social, aquí sí. Otra diferencia, allá no tienen muchos vehículos de inversión. ¿Qué les toca a ellos? Por ejemplo, comprar propiedad raíz. Ellos ven la propiedad raíz no como lo podríamos ver acá para recibir una renta, ¿no? Allá es más como una cuenta de ahorros. Por eso vemos esos crecimientos y se habla de una burbuja inmobiliaria. Pero hay que ver que esa es la costumbre o tradición china, así ven ellos la propiedad. Entonces ellos se adaptan a lo que pueden, ¿sí? Es difícil para ellos entrar a invertir en acciones de otros países, futuros, una gama muy amplia de instrumentos financieros que nosotros sí podemos. Entonces ellos hacen lo que pueden dentro de ese régimen
y vemos estas diferencias marcadas. Lo último que yo te podría decir es que el gobierno chino controla la divisa, el mercado cambiario, entonces ellos siempre que reciben dólares deben cambiarlo a lo que diga el Banco Central. Aquí es el mercado determina el precio, allá el gobierno lo determina. Claro, que es un cambio fundamental, es una diferencia fundamental en la forma en cómo las dos economías incluso pueden empezar a negociar. Totalmente, así es. Bueno, doctor Echavarría, ¿cuál es el interés ya reciente de China en América Latina? ¿Hacia qué productos empiezan a encontrarse los principales intereses? Yo creo que el interés de China, América Latina, es que en América Latina, primero, es un mercado de 600 millones de habitantes, muy interesante para sus productos manufacturados, porque China quiere exportar a todas partes del mundo. Y segundo, en América Latina encuentra recursos que le hacen falta, encuentra energía, encuentra alimentos, encuentra minerales. China es un país que es gran productor de petróleo, creo que es el cuarto o el quinto, pero con el crecimiento de China en los últimos años ya no es capaz de abastecerse a sí mismo. Claro. Entonces ha tenido que importar. Entonces encuentra petróleo en Venezuela, encuentra petróleo en Brasil, encuentra petróleo en Argentina, encuentra petróleo en Colombia, etc. Encuentra cobre en Chile, encuentra estaño en Bolivia, encuentra mineral de hierro en Perú, mineral de hierro en Brasil, y encuentra alimentos, especialmente soya, en Brasil y Argentina. Brasil y Argentina se han convertido en unos exportadores de soya formidables al mercado chino. Sí. Entonces yo diría que básicamente está concentrado el interés de China en la región latinoamericana. Bueno, Sebastián. Claro, quisiera adicionarles, como sabemos, China es el dueño de la deuda de Estados Unidos. Entonces a su economía constantemente le entran dólares. ¿Qué hacen los chinos? Ellos no quieren más. Les toca salir al mundo a buscar otras opciones, a invertir en otros países, en commodities. ¿Qué hacen ellos? En África, por ejemplo, compran tierras para proyectos de agricultura. Lo mismo está sucediendo en el sureste asiático. ¿Qué pasa aquí en Latinoamérica? Como ya nos decían, somos ricos, tenemos riqueza mineral, petróleo, carbón, dos productos que China es un comprador natural por su crecimiento. Entonces el modelo es básico, no hay sino que salir aquí al comercio, casi todo está hecho en China, ¿sí? ¿Qué piensa el gobierno chino? Bueno, ustedes necesitan todo esto, se lo doy a precios más baratos, en contraprestación, ¿qué necesitan ellos? Esos minerales, que se pueden ver como un activo tangible, que es lo que ellos desean. Perfecto. Bueno, el tema de las recientes relaciones chinas ha tenido una profunda influencia en países como Brasil y como Argentina. Veíamos que Brasil se ha convertido en uno de los socios estratégicos del hemisferio, teniendo en cuenta además el enorme crecimiento de Brasil en los últimos 10 años, en la última década. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a profundizar en este tema. Ya regresamos. Seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de China y de sus inversiones en América Latina, también en la relación que se ha profundizado en los últimos años, tanto en el tema económico como en el tema político. Vamos a ver una serie de opiniones de personas que tienen inversiones también en China o de chinos que hacen inversiones en otros lugares del mundo. No hay mucho que agregar acerca de la terrible situación del mercado chino y las horribles medidas que ha tomado el gobierno. Todo junto nos genera el panorama ante el que ahora se encuentra el país. Si el gobierno estuviera actuando correctamente, podríamos tener un eventual crecimiento después de varios días de malas noticias, pero francamente no creo que el gobierno esté realizando las acciones correctas. Para serte honesto, a veces creo que el gobierno está lavando el dinero de la gente del común para quedárselo. Espero que el mercado vuelva a crecer pronto. Hace poco invertí en acciones con algunos amigos, pero solo por diversión.
Al final de cuentas, China tiene un mercado relativamente nuevo, experimenta crecimiento pero también caídas. Eso es lo natural de un mercado así. Tarde que temprano el dinero regresará. Lo primero a entender es a dónde va el dinero. Seguramente la mayoría no se quedará en el mercado accionario, sino que será invertido en áreas donde pueda mantener su valor. Yo creo que una crisis financiera es lejana para nosotros. Soy bastante optimista. La situación está mal y puede empeorar. Ahora no veo nada que nos muestre que la situación se pueda estabilizar. Y de hecho creo que todo el crecimiento que hemos visto desde junio del año pasado se puede perder. En los mismos 12 meses en donde crecimos hasta llegar tan alto, podemos caer y estrellarnos contra el suelo nuevamente. ¿Que si estoy contenta? Claro que no. Cuando miro el índice de mis acciones me pongo nerviosa. Me preocupo mucho. ¿Cómo se pudo haber caído el mercado así? Ningún mercado se zambulle de esa manera. He invertido en el mercado por mucho tiempo y nunca había visto tales movimientos de las acciones. ¡Nunca! El gobierno ya está tomando medidas para rescatar el mercado. Hay nuevas políticas que se han publicado. Ahora tenemos que ver qué sucede. No es suficiente tampoco lo que haga el gobierno. Cada empresa debe tomar medidas para ayudarse. Hay mucho que se puede hacer, pero me preocupa que no se tenga la capacidad de hacer todo lo necesario. Bueno, muchas de estas opiniones de inversiones chinas las veíamos en el marco de una preocupación creciente entre los ciudadanos del gigante asiático por cierta crisis económica que podría llegar a afectarlos muy fuertemente. Yo le pregunto entonces, Sebastián, ¿cómo se puede dar esta dualidad? Alguna crisis al interior de China en su economía con los inversores locales, pero al mismo tiempo anuncios de grandes inversiones en el exterior, en el que por supuesto América Latina está incluido. Claro que sí. Lo primero, en China, ¿qué está pasando? Como pasó en el 2007, cuando veíamos ese mercado en auge, el gobierno chino lleva a muchas personas a invertir en el mercado accionario. En un punto este año, cerca de 9 millones de chinos abrieron cuentas con sus firmas comisionistas. Esta cifra nada más tiene más población que Bogotá. Entonces vemos que son personas que no son educadas financieramente. Veíamos en las imágenes, puede ser gente del común, que no tiene un conocimiento, está invirtiendo emocionalmente. Esto es difícil de controlar. Por eso estas caídas, nada más hay restricciones para la venta de acciones en China. Claro. Y ha bajado fuertemente. Es por eso. Personas que no están educadas están invirtiendo. Y entra ahí la parte de la dualidad, cómo en el mercado local están perdiendo, pero por fuera vienen a Brasil, prometen estas inversiones de aquí a 10 años. Y yo diría que China aún quiere sobrepasar a los Estados Unidos como la economía número 1. Sí. ¿Qué pasa? Necesita salir a otros países a convertir esos dólares que le están entrando siempre, ¿sí? Latinoamérica es una opción para ellos, por eso vienen acá. Cuando ellos deciden invertir en estos países, buscan que su divisa, a ver, el gobierno chino dijo esto, quiere que su moneda, el yuan, o como lo llaman ellos, renminbi, esté a la par del dólar a nivel internacional. ¿Qué es esto? Nosotros siempre que exportamos, importamos y muchos países siempre lo hacen en dólares. Sí. Ellos quieren que sea con el yuan. Entonces, con todos estos negocios en la zona, en Sudamérica, en África, en Europa, ellos hacen que todos tengamos que transar con ellos o a través de ellos. Así su moneda va a ser mucho más fuerte. Podríamos decir que esta es la razón para que se dé esa dualidad. Perfecto, doctor Echavarría. Pero al mismo tiempo, en enero se va a dar un enorme anuncio en enero pasado de una inversión cercana a los 250.000 millones de dólares de China en América Latina en la siguiente década, sobre todo muy enfocado en el tema brasileño, en el tema argentino, como usted lo decía, pero también toca a Colombia, toca a Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas entonces de esta década? Mire, vale la pena mirar esto. En el 2004, el intercambio comercial entre América Latina y China fue de 40.000 millones de dólares. En el año 2014, 262.000, o sea, 6 veces en 9 años. Sí. Sin embargo, como hubo una contracción del comercio exterior en China, entonces aprovechó el presidente Xi Jinping la reunión
China-CELAC Sí. en enero para develar un plan estratégico para aumentar su presencia en América Latina, mediante que decía era un programa que va a tener 3 motores, que va a tener 6 ejes estratégicos, y ese programa, como bien lo afirmaba usted, es para invertir alrededor de 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años y llevar el comercio, el intercambio comercial de 260.000 ahora a 500.000 para el año 2025. Claro. Es el propósito pues, que tiene China en América Latina. Pero ese acelerador tiene también una influencia mucho más fuerte también en el tema político. Ahí hay un trasfondo político. A ver, no, lógicamente la política siempre está involucrada ahí. Ellos han sido cuidadosos en eso. Sí. Ellos han sido cuidadosos en eso, especialmente en América Latina, para no dar la impresión, sobre todo porque con América Latina siempre se ha considerado el patio trasero de los Estados Unidos. Son muy cuidadosos en las relaciones con los países de América Latina, para que no vaya a dar la sensación de que su presencia en América Latina es contra los Estados Unidos. Jamás. Ellos son extraordinariamente cuidadosos en eso. Y ellos dicen, nuestra presencia en América Latina no es ideológica, nuestra presencia en América Latina es comercial, es de inversiones, es pragmática. Sí. Nosotros nos hace falta recursos que América Latina tiene. Nosotros tenemos América Latina ofrece un mercado que nosotros necesitamos. Entonces se enfocan así. Por mi experiencia de hace muchos años, alternando con los chinos y con oficiales, es decir, miembros del gobierno chino, jamás he percibido el más mínimo interés ideológico. Sí. Nunca me lo han manifestado. Se cuidan mucho en el discurso. Extraordinariamente. Saben de las repercusiones que podría tener. Exactamente, porque es demasiado sensible para ellos. Claro. Bueno, Sebastián, en el tema económico, entonces, hay un crecimiento importante también en el asunto chino, que podría ir relegando también al tema de la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo después de las crisis que han tenido. Ese crecimiento es una de las prioridades también de la economía china. Claro, ellos necesitan seguir creciendo. Cuando China crece alrededor del 7, el 8%, para ellos está bien. Que mostraran una cifra menor, un 6%, sería muy buena a los ojos de otros países, no para ellos. Sin embargo, yo no soy muy creyente de estos datos. Igual son fáciles de manipular. No me fijaría tanto en el dato en sí, más en las políticas y en la idea que ellos tienen de ser la economía número 1. Por ejemplo, en Estados Unidos el dato de empleo mensual, en países como Inglaterra también, les toma a ellos un par de semanas recolectar su información y publicarla. En China, que es un país tan grande, tan extenso, les toma 2 días. Yo no me fijaría tanto de esas estadísticas. Ellos siempre que se proponen un número lo consiguen. Es un poco difícil. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a profundizar un poco en lo que significa esta apertura, ya no solo para América Latina, sino también al interior de la economía china y eso cómo puede desarrollarse en el tema político. Ya regresamos. Seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de China y su interés económico y político en América Latina. Vamos a ver este informe que nos preparó Juan Camilo Palacio sobre el progreso y la cronología de las inversiones que ha hecho China en nuestro continente. A lo largo del sur del continente americano, China cuenta con proyectos en el sector primario, en el sector de los servicios, en el sector de la manufactura y también con algunas iniciativas para el desarrollo social. Veamos ahora cuáles son las principales inversiones de China en América Latina. Nicaragua. China es el encargado del proyecto de construcción del canal interoceánico Hong Kong-Nicaragua Development, con una inversión de $50.000 millones. Costa Rica.
la China International Petroleum Company prevé ampliar la única planta de refinación de petróleo del país. Su inversión estará cercana a los 1.400 millones de dólares. Venezuela. La misma compañía que interviene en Costa Rica trabaja en diferentes proyectos en la franja petrolífera del Orinoco. Allí invierte 28.000 millones de dólares. Perú. La compañía asiática MMG Minerals and Metals Group adquiere la mina de cobre Labambas. Su operación asciende a 7.000 millones de dólares. Brasil. La petrolera Sinopec, Petroleum and Chemical Corporation, adquiere la compañía española Repsol en 2010. Su compra es por un valor de 7.100 millones de dólares. Argentina. La China National Oil Offshore Corporation compra la mitad de las acciones del líder en petróleo y gas del Cono Sur, Bridas, en 3.100 millones de dólares, para conformar así un joint venture donde cada una de las sociedades contaría con una participación del 50%. Hoy, gracias a los acuerdos de libre comercio entre América Latina y China, las importaciones y exportaciones del gigante asiático han crecido exponencialmente en los primeros 15 años del siglo XXI, contándose ahora exportaciones al sur del continente por 120.000 millones de dólares e importaciones que rozan los 200.000 millones en la misma moneda. Y si bien China se encuentra presente en otros escenarios en donde invierte, entre ellos en el de la cultura y la cooperación para el desarrollo, indudablemente el sector primario de la economía, las manufacturas y los servicios son las primeras esferas de inversión del país asiático, con un 84% de inversión en la transformación de recursos naturales, un 12% en las manufacturas y un 4% en los servicios. A partir de los análisis es muy sencillo confirmar que China ha tenido un papel muy importante en el crecimiento de las exportaciones de Latinoamérica. Sin embargo, también hay que saber que el carácter netamente industrial de estas exportaciones ha hecho muy difícil para los países de este hemisferio participar en las cadenas de producción de Asia y el Pacífico. Bueno, doctor Echavarría, es importante también para los televidentes entender un poco el contexto y la envergadura de las inversiones que ha hecho China en los últimos años en América Latina. ¿Hacia dónde se han dirigido y cómo ha sido ese contexto? Mire, la CEPAL dice que las inversiones de América Latina por ahí hasta el año 2012 eran del orden de 38.500 millones de dólares, pero de esos 38.500 millones de dólares, 32.000 venían desde el año 1997. El problema es que un alto porcentaje de las inversiones chinas se realizan en paraísos fiscales, como Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Entonces es muy difícil después seguirle la pista a esas inversiones. Sin embargo, se afirma que el 13% de las inversiones de China en el exterior las realiza en América Latina. Ahora, uno ve el interés de ellos. El interés de ellos está, primero, en proyectos energéticos y mineros. Bueno, está el caso de Nicaragua y del interés de hacer el canal. Entonces, energéticos y mineros. En proyectos de infraestructura, ahí viene el canal y todas las demás obras que pueden hacer, porque ellos tienen el músculo financiero para hacerlas. Uno no es sino ir a China para darse cuenta de la magnitud de los programas, de los proyectos de inversión que ellos hacen. Bueno, en proyectos de manufactura, plantas, especialmente productos electrónicos, automotores y motocicletas. Y en los servicios, especialmente telecomunicación, ahí tiene la presencia de Huawei, Huawei, que es una compañía de primer orden a nivel mundial, que ya está muy posicionada en América Latina y entonces es una compañía representativa de los servicios. Y también están empezando a incursionar en el sector financiero y la banca, porque ya se sabe, por ejemplo, de adquisiciones de un banco en Brasil y un banco en la Argentina. Entonces, ahí uno puede ver que es un panorama bastante amplio donde ellos se van a ir moviendo en el futuro. En el tema de la banca, Sebastián, usted es experto. ¿Cómo ha sido esa relación y cómo ha crecido en los últimos años la relación de la banca con las inversiones chinas?
Bueno, el país propiamente, digamos que aún le falta más profundidad en este tema. Yo diría que la inversión asiática en los mercados financieros está más hacia los países que mencionábamos, Brasil, Argentina. Digamos que Brasil, como el líder de la zona, puede ofrecerle a ellos mayores flujos de capitales, de clientes. Pienso que Colombia en ese sentido aún le falta más desarrollo. ¿Pero hay un interés de crecimiento hacia ese sector o va paso a paso el asunto? Bueno, yo no me atrevería a decirlo a futuro, no lo sé. En el presente pensaría uno que es atractivo, sin embargo, esta situación del dólar, el petróleo, sí. De pronto por las tasas de interés sería mejor invertir en Colombia que en otros países. Sin embargo, con la devaluación se ha dificultado un poco. Claro. Entonces yo creo que los flujos de capitales chinos están persiguiendo el dinero donde esté en el momento. En este momento no es para los mercados financieros colombianos. Sí. Posiblemente luego sí, hoy no. Tal vez una anotación. Hace pocos años el gobierno chino lanzó un programa que llamaba Go Global. Sí. Es decir, a todas aquellas empresas con capacidad para proyectarse mundialmente las apoyaba. Y uno ve, por ejemplo, empresas chinas que se han posicionado en mercados tan sofisticados como el mercado de los Estados Unidos, como el mercado europeo. Uno ve Huawei, Haier, por ejemplo. Haier es una compañía de electrodomésticos sí. que ha adquirido plantas en los Estados Unidos, está ampliamente posicionada en Europa, en fin. Automóviles. Automóviles, ellos están haciendo el mismo recorrido de Corea y Japón. Ellos están comenzando a exportar a estos mercados que no son tan exigentes y van a ir mejorando su producto y los vamos a ver en unos pocos años compitiendo con las mejores marcas en los Estados Unidos y en Europa. Claro. Están haciendo el mismo recorrido que lo hizo Japón y Corea. Porque entonces quizá América Latina les sirve como un territorio de experimentación en algunos de sus... Parece que en el sector automotriz, especialmente en los vehículos privados, ese es el camino que están siguiendo. Para después pasar a Europa y pasar a Estados Unidos. Y... eso es lo que se está viendo. Bueno, y el tema petrolero, porque es uno de los asuntos más importantes del caso chino. El tema petrolero, sí, porque es que el problema es que ellos requieren petróleo. Así ellos sean el quinto país o el cuarto país productor de petróleo del mundo. Entonces buscan petróleo en todas partes, en Rusia, en el África, en Arabia Saudita, claro. en el Golfo Pérsico y por supuesto en América Latina. Aquí en Colombia hay compañías chinas operando. Creo que son 2 inversiones que hay en Colombia. Una compañía que es una joint venture o una unión compartida entre la India y China, que tiene su sede principal en Bogotá, y la otra que es con inversión china. Perfecto, bueno, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y cuando regresemos vamos a tratar el tema puntualmente de Colombia. ¿Dónde juega Colombia en este asunto y cómo han sido las relaciones entre China y Colombia en el tema económico en los últimos años? Ya volvemos. Seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de China y de su interés en América Latina, tanto en el tema comercial como en el tema político. Doctor Echavarría, se pregunta uno también si las inversiones de China vienen en el tema de manufactura, ¿cómo queda América Latina? ¿Es suficiente que América Latina esté solo enviando materia prima y manufactura? ¿Se queda corto ahí como esa relación comercial? Mire, eso es una preocupación de la CEPAL. En una reciente publicación anotaba eso, que América Latina tiene que cambiar y no puede seguir exportando únicamente recursos naturales, porque los recursos naturales se acaban. Debe tratar de comenzar a exportar conocimiento, claro. que es lo que realmente nosotros recibimos de China, porque de China nosotros importamos de todo, pero fundamentalmente ellos exportan productos de mediana y alta tecnología, especialmente celulares, computadores, etc. Entonces, la CEPAL misma recomienda que América Latina tiene que tratar de ir amarrando esas
inversiones o ese comercio que hace con América Latina para poder integrarse en las cadenas que generen valor, como se hace hoy en día el comercio en el Asia-Pacífico, y que todos son unas cadenas, cualquier producto conocido pues se fabrica en varias partes, eso no lo hace una sola fábrica. Entonces, que América Latina va a tener que buscar esa integración en el Asia-Pacífico para poderse involucrar en las cadenas que generen valor. Y como incentivo tiene el interés chino de los productos y recursos naturales, y utilizar ese interés chino para como contraprestación poder también hacer inversiones en el Asia-Pacífico e irse involucrando en las cadenas. Se está quedando entonces corto la intención latinoamericana, de Yo pronto creo le puede que costar. la CEPAL está preocupada por eso. Sin embargo, la CEPAL dice que ya hay mucha madurez, que América Latina ha aprendido a negociar con el Asia-Pacífico, y especialmente con China, pues. Y entonces que es el momento de dar ese paso, y yo creo que es acertado, porque vea el caso Colombia y la mayoría de los países de América Latina. Hay un cuadro de la CEPAL que lo ilustra. 5 productos colombianos representan el 97% de la exportación a China. ¿Qué son? Petróleo, derivados de petróleo, ferroaleaciones y desperdicios o chatarra. Y usted revisa la mayoría de los países latinoamericanos y encuentra situaciones similares, variando, es decir, no 97, pues en algunos casos inclusive más, en otros casos 80%, 75%, pero predominan 5 productos que hacen el grueso de las exportaciones de América Latina a China. Ese crecimiento económico que nosotros vimos en América Latina en los últimos 10, 15 años, que llevó a Brasil a ser parte de las BRICS, que ha inflado un poco la economía de América Latina, también responde un poco a esto, pero también sus consecuencias y su deterioro tiene que ver con el tema de las materias primas y las manufacturas. ¿Eso no prende un poco las alarmas en América Latina? Claro, totalmente. Estas economías dependen de los precios internacionales de los commodities. Ahora, como vemos el petróleo, estos niveles, pues estas economías inmediatamente reaccionan. Tienen que salir a buscar nuevas alternativas. Entonces la idea es, uno, agregar valor, cosa que hace Brasil, por ejemplo. Nosotros exportamos minerales, pues Brasil no los exporta, los transforma y es capaz de producir aviones. Colombia debería buscar este tipo de acciones para que cuando los precios internacionales de los commodities estén por debajo, pues su economía no se vea tan afectada. Y 2, competitividad. Estos mercados asiáticos son de gran demanda, entonces si vienen a buscar acá productos debemos estar preparados para eso. Así que el microempresario a ser competitivo, que sea capaz de responder a estos pedidos, y pues financieramente también podríamos decirle que hay muchas alternativas y seguros. Entonces dedíquense a hacer lo que hacen muy bien y no se preocupen por cómo estará el dólar, todo, no, para eso hay seguros, hay alternativas. Dedíquense a hacer lo suyo bueno, no a predecir el comportamiento del dólar, por ejemplo. Pero eso se ha visto en los últimos años en Colombia en un incremento en el tema tecnológico, por ejemplo, en el tema del conocimiento, de la tecnología, de los servicios quizá. Claro. Sin embargo, creo que se debería mejorar más. El empresario debería tomar estas medidas mucho más de lo que lo están haciendo ahora. Que hay avances, hay avances. Debería abrirse a más empresarios estas ideas. Hay una anotación que me parece que es importante en el caso colombiano. Colombiano, por su posición geográfica, es una plataforma muy importante para ingresar al mercado americano, con el cual tiene suscrito un TLC, y en los productos que se producen en Colombia entran con 0 arancel. Lo que nosotros podríamos hacer es invitar firmas chinas para transformar o acabar de terminar producto iniciado en China, terminarlo aquí para exportarlo con 0 arancel a los Estados Unidos. Eso, hay un estudio de una firma de Bogotá muy importante que dice que Colombia está en capacidad de hacer 200 productos
o terminar de fabricar 200 productos que son demandados en los Estados Unidos, que China los exporta a los Estados Unidos y que pagan altísimas sumas por concepto de arancel. Como una especie de intermediario en el proceso. Pero para eso ya viene la parte cultural. Hay que cambiar la mentalidad del empresario colombiano para poder trabajar con el chino y lograr ese vínculo. De hecho, en Mamonal creo que hay una compañía que está haciendo un programa parecido. Fabrican guantes quirúrgicos con una inversión compartida con una empresa china y que tiene como fin el mercado, el gran mercado americano. Entonces yo creo que ahí hay muchas posibilidades y Colombia tiene esa ventaja, es que su posición geográfica es inigualable. Bueno, pocas personas como usted conoce el tema de la relación política, pero también económica entre China y Colombia. Yo quería preguntarle entonces, en este gran anuncio que se hizo con la CELAC a principio de año, de esos 250.000 millones de dólares, ¿hacia qué enfoque podría dársele acá en Colombia? ¿Cuál podría ser la participación? ¿Dónde estamos nosotros ubicados en el tema de la inversión china? Es decir, es muy difícil, pues, porque es que yo creo que a nosotros todavía nos falta un poquito de más de estrechar los vínculos con China. Ahora estuvo el primer ministro chino en Colombia. Él hizo una gira dentro de las que hacen ellos y una gira muy interesante porque nosotros fuimos el segundo país que visitó. Empezó por Brasil, continuó con Colombia, después Perú y Chile. Se firmaron alrededor de 12 memorandos que llaman de entendimiento, pues, o cartas de intención. En las cuales se habla de apoyo para proyectos de infraestructura, apoyo para el comercio agrícola, aumento de becas, para el intercambio cultural, en fin, hay un sinnúmero de memorandos. Lo importante es que Colombia realmente los lleve a la práctica, los realice para poder estrechar esos vínculos con China. Es muy difícil decir de ese 250.000 millones de dólares. Sí, un porcentaje. Aquí ellos tienen interés en infraestructura, participar en proyectos. Hasta ahora es muy poco lo que han podido hacer acá en proyectos de infraestructura, que ellos tienen el músculo y el conocimiento. Uno va a China, tiene los mejores puertos, los mejores aeropuertos, las mejores autopistas, los mejores ferrocarriles. Bueno, entonces conocen pues la tecnología. Hay posibilidades en proyectos de manufactura. En eso se han comenzado a avanzar. Ya hay plantas de fabricación de motocicletas en Colombia, ya se han comenzado a hacer inversiones para ensamblar camiones en Colombia. Bueno, se ha empezado también a trabajar un poquito en eso. Pero yo creo que Colombia tiene una posibilidad importante, pero tiene que prepararse para eso. Claro. Y hay una barrera muy grande ahí, que es el aspecto cultural, sí, que hay que superar. Ampliarlo. Entre esos, el idioma. Afortunadamente, en eso se está haciendo un esfuerzo también, y lo están haciendo los institutos Confucio, que no solo en Medellín, sino en Bogotá, están preparando colombianos para que puedan hablar con soltura el idioma, y eso va a significar que el acercamiento y los negocios con China se van a facilitar, porque hacer negocios a través de un tercer idioma se presta para muchos malentendidos, claro, y dificultades. Claro que sí. Bueno, las conclusiones, Sebastián, de forma muy concreta, ¿cómo ve usted entonces el desarrollo de la economía y sobre todo de la relación de América Latina, pero de Colombia con China para estos años que vienen? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes hacen? Bueno, en el caso colombiano creo que hay mucho potencial. Pienso que es más voluntad política y que los empresarios realmente estén dispuestos a adaptarse a esas diferencias culturales. En temas de minerales, pues ya sabemos que China es un comprador natural, entonces creo que seguirá siendo fuerte en este sentido. Y en el comercio, estamos con muchos productos manufacturados en la China. Creo que en esos dos sentidos es donde más se ve la inversión. Perfecto, de este país.
Sebastián, doctor Echavarría, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Espero tenerlos próximamente hablando del tema económico y del tema asiático. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros antes de terminar ponemos aquí una mirada global, 3 temas que son noticia y muy seguramente lo serán la próxima semana porque hoy tenemos 3 temas muy fuertes. El primero de ellos tiene que ver con Grecia y el acuerdo que finalmente logró con la Unión Europea después de muchos tires y aflojes del gobierno de Syriza, del gobierno de Alexander Tsipras, pues se ha logrado llegar a una conclusión para que la Unión Europea le brinde un tercer rescate. Sin embargo, esto políticamente ha significado un jalón muy fuerte para el gobierno de Tsipras, que había prometido quizá no ceder tanto de lo que se dio y por eso la ciudadanía griega está un poco inconforme con ese acuerdo. El segundo tema pues es nada menos y nada más que el escape del Chapo Guzmán de la prisión más importante de México, algo que parecía imposible, lo había dicho Enrique Peña Nieto cuando se había dado la detención del Chapo hace un poco más de un año, cuando Estados Unidos se lo pidió en extradición. El presidente dijo: no se preocupen, es imposible que este hombre se nos vuelva a escapar. Recuerden que se había escapado en el 2001 después de estar 8 años en prisión, lo detienen, es el narcotraficante más importante del mundo y les hace un túnel de 1,5 kilómetros que lo saca de la prisión de una forma casi que peliculesca. No se explica todavía el gobierno de Enrique Peña Nieto cómo sucedió el escape. Tiene encima a Estados Unidos, tiene encima a la comunidad internacional pidiendo explicaciones porque seguramente esto implica un enorme caso de corrupción al interior de las instituciones mexicanas. Y el tercer tema es el acuerdo que han logrado, histórico acuerdo que han logrado Irán y Estados Unidos en el tema nuclear. Recordemos que por más de 3 décadas y media Estados Unidos e Irán no tenían relaciones, una enorme preocupación de Estados Unidos por la posibilidad de Irán de crear una bomba nuclear. Israel, como uno de los países más preocupados, pues bueno, se ha logrado un acuerdo histórico en el que Irán se compromete a disminuir su proyecto nuclear y esto le disminuye también las sanciones económicas que tenían. Es un hecho fundamental. Esos son los 3 temas de nuestra mirada global. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, los jueves a las 10 de la noche aquí en Teleantioquia Global. Más análisis, nuevos invitados y mayor profundidad. Muy buenas noches.